Carlos Álvarez Rodríguez nació en Málaga el 12 de agosto de 1966. Estudió sus primeros años en Gibralhaire y más tarde en Santa Rosa de Lima. Su trayectoria musical comenzó precisamente en el colegio, en la Escolanía de Gibralhaire con solo 7 años. Luego vendrían la Coral Santa María de la Victoria, la Coral Carmina Nova y el Coro de la Ópera de Málaga. Continuó su formación compatibilizando sus estudios de medicina con el conservatorio, hasta que finalmente dejó medicina para centrarse profesionalmente en la música. Carlos Álvarez ha cantado en los principales teatros del mundo, como el Covent Garden de Londres o el Metropolitan Opera de Nueva York, trabajando con las mejores orquestas y directores de la talla de Viotti, Fabio Luisi, Riccardo Muti o el genial Zubin Mehta. También ha cautivado al público en Rávena, Chicago, Buenos Aires, Tokio, Berlín, Boston, París, Ginebra o Zúrich. A pesar de todos estos éxitos, Carlos siempre ha tendido la mano a su tierra natal, interviniendo en diferentes temporadas líricas del Teatro Cervantes de Málaga en montajes como Don Carlo, Rigoletto, La hija del regimiento o Macbeth. Tras una lesión en su cuerda vocal derecha que le ha obligado a pasar por quirófano en 2 ocasiones, la primera en mayo del 2009 y la segunda en marzo del 2010, Carlos ha vuelto a los escenarios con más fuerza que nunca. Su voz, su técnica y su expresividad en el escenario le han valido numerosos reconocimientos, como el Premio Nacional de Música o varios premios Grammy, siendo considerado uno de los mejores barítonos verdianos de principios del siglo XXI. Nos encontramos en el corazón del Teatro Cervantes, un lugar, yo creo que especial para Carlos, a pesar de los muchos grandes escenarios que haya pisado. ¿Es especial? Sin duda. Esta es mi casa, es desde donde sale uno para hacer que el mundo se convierta en algo más grande que tu propia ciudad. Y fue el sitio donde se me dio la primera oportunidad de poder no solo cantar un papel de ópera, sino de subirme al escenario, compartir con los profesionales lo que significaba hacer ópera, hacer repertorio lírico. Y claro, esto era una familia que se convierte en una familia extensa cuando ya vamos con el resto de mi familia personal y vamos por los teatros del mundo y hacemos la broma de que cuando nos encontramos con un teatro donde he cantado, digo, mira, una de mis oficinas, ¿no? Esta fue la oficina matriz y a partir de aquí surgió todo, hace ya 25 años. Bueno, de Málaga, Bilbao, Madrid, Barcelona, luego ya el mundo, sí, porque ha pisado los principales teatros del mundo. ¿Es muy diferente según donde se actúa? ¿Es real eso que escuchamos a veces de el público es distinto, los sentimientos son distintos? Lo que no puede ser distinta es tu actitud como profesional, porque cuando te subes al escenario, el público, aunque pueda haber alguien que haya tenido la oportunidad de repetir el mismo espectáculo 2, 3 veces, que conozca mi trabajo, que sepa quién soy y cómo lo hago, para el público es siempre la primera y la última vez, posiblemente. Y con esa misma actitud yo abordo el trabajo. Entonces es una cuestión de respeto profesional, no solo por el público en sí, sino por mi trabajo. Me gusta mucho, intento hacerlo siempre en las mejores condiciones, pero sí es verdad que dependiendo de la tradición, del conocimiento del público, si podemos generalizar, ¿no? Sí hay públicos diferentes, ¿no? Y en todo caso, lo que sí te das cuenta es que no hay nada como alcanzar grandes cotas de emoción para que entonces la reacción del público sea igual en todos sitios. Y eso ya sí que depende de nosotros. También creo que será un lujo para Carlos Álvarez, ahora me lo confirmará o no, no solo los lugares emblemáticos donde ha tenido oportunidad de trabajar, sino compartir escenario, compartir proyectos con grandes compañeros de la lírica, con grandes directores. Yo creo que ha estado con los mejores. Sí, he tenido
he tenido esa suerte, ¿no? Y además me he encontrado en una época de transición de los grandes monstruos de la lírica encima del escenario y también en los fosos de orquesta. Y eso me ha permitido crecer en unas condiciones inigualables. Porque claro, yo, permitidme la expresión, mamaba directamente de la fuente que era toda esta gente, claro. Y entonces trabajar con algunos de los que además se han convertido en mis amigos, Plácido Domingo, Montserrat Caballé, por nombrar a los españoles, ¿no? Y después como directores internacionales, Riccardo Muti, Sir Colin Davis, Zubin Mehta, Lorin Maazel, Seiji Ozawa, toda esta gente a los que se les llama maestro de manera general, pero que realmente son maestros porque son capaces de enseñarte, de indicarte un detalle que te pasó desapercibido, aun intentando ser muy riguroso con el trabajo, y que están ahí y que son capaces de crear toda una atmósfera para que esto, que es un trabajo irreal, se convierta en algo tan sustancial como para que pueda convertirse en una profesión y además haga creer al público que somos capaces de hacer cosas estupendas. Plácido Domingo dijo de Carlos Álvarez que era el gran barítono del siglo XXI y puso especial hincapié en la cuestión que cree él que lo diferencia a lo mejor de otras grandes voces, la capacidad de Carlos Álvarez de interpretar. Creo recordar, literalmente era algo así como, es un barítono que actúa, o es un actor que canta, ¿no? Cuando uno escucha eso... Bueno, la verdad es que sorprendente, y si la cámara lo ha captado, acabo de sonrojarme, porque solo el hecho de oírlo ya me crea una cierta timidez. Pero sí es verdad, lo bueno que he tenido ha sido la oportunidad de subirme al escenario desde muy jovencito. Estaba debutando con 22 años, y entonces eso significa que he crecido, además, no solamente compartiendo el escenario con los mejores repartos posibles, sino también recibiendo indicaciones escénicas de los mejores directores de escena. Entonces, mi actitud, que ha sido siempre esta de poder captar aquello que me gusta para poderlo incorporar a mi forma de trabajo, me ha permitido atesorar una experiencia enorme. Y luego algo que me ha ayudado mucho a apuntar maneras de ciertos personajes, que es la introspección. Porque claro, al final somos nosotros los que estamos dando el cuerpo a un personaje, y con toda la información que eres capaz de recabar desde la partitura, la literatura, la cultura en general para crear un personaje, luego tienes que mirar dentro, ser capaz de afrontar cosas que quizá no te gusten, pero que sí forman parte del personaje, y siendo un barítono normalmente me toca ser o el malo, el señor que impone la autoridad, el padre, siempre una figura de rigor. Y bueno, pues eso me obliga a ser muy consciente de cómo soy, cómo son mis movimientos. Y todo es importante. Y claro, al final, si juntamos todas esas capacidades y posibilidades que se me han dado durante todos estos años, sería de un desagradecido enorme salir al escenario y no poder actuar un poquito. ¿Qué le queda a Carlos Álvarez por hacer? Porque uno tiene la sensación, cuando repasa la biografía, ha estado en todos los sitios, ha interpretado todas las grandes óperas, ha compartido escena con todos los grandes. Pero yo me imagino que uno se va marcando más pautas, más metas, más cosas que te ilusionen. Sí. Voy a decir 3 cosas que posiblemente definan la situación actual y la futura. Cuando tuve la lesión en la cuerda vocal derecha, la incertidumbre era enorme y no sabía qué iba a suceder con mi carrera. Entonces, a partir del momento en el que se soluciona
y me permite volver a hacer el repertorio que yo estoy habituado a hacer. Y, bueno, pues me permite seguir creciendo y lo primero, repetir. Repetir ya es algo enorme en estos días, ¿no? Si miramos alrededor, no todo el mundo es capaz de tener una idea afianzada de cuál va a ser el futuro en los próximos 2 años. Nosotros, afortunadamente, hacemos que, como la programación se tiene que hacer con tiempo de antelación, sepamos cuál puede ser nuestro futuro profesional en los próximos 3-4 años. Segundo, hay un montón de repertorio que me encanta y que todavía está por hacer, ¿no? No descartaría poder entrar en el repertorio wagneriano en algún momento, porque tiene algunas óperas que se pueden adaptar a mi voz. El otro gran autor, claro, del romanticismo, ¿no? Y entonces no lo descarto, pero claro, cuando tú ves Carlos Álvarez Rodríguez, como son apellidos checoslovacos, inmediatamente piensas en repertorio wagneriano. No sucede, no sucede. Me identifican más con el repertorio italiano, latino, claro. Bueno. Y tercero, con respecto al comentario anterior, las generaciones van desapareciendo, se van consumiendo en sí mismas y nosotros, aquellos que estamos encima del escenario, nos vamos convirtiendo en los experimentados, en los que tienen la madurez para poder seguir transmitiendo esto que es una tradición que viene desde Monteverdi. O sea que estamos hablando de casi 500 años de historia en la música, ¿no? Bueno, yo me siento muy responsable de eso y creo que en este momento, cuando ya se da la circunstancia de que sigo estando en el escenario, voy a cumplir 48 años en agosto, pero ya soy el mayor, soy el más experimentado, soy el más veterano. Bueno, pues ahora me toca asumir esa responsabilidad también, ¿no? Y uniendo esas 3 componentes, se crea una expectativa sobre el futuro que es muy halagadora, porque en todo caso, lo que no me gustaría es arrastrarme por los escenarios. Tengo mucho respeto por mí mismo, por esta profesión y por la gente que está alrededor. No me gustaría defraudar en ningún momento. Y entonces, dicen que es lo más difícil, ¿no? Saber cuándo hay que irse. Claro, yo creo que a no ser que tengas a gente alrededor que te quiera mucho y que te diga siempre la verdad, normalmente es difícil porque nadie me va a decir que no soy ni alto, ni guapo, ni rubio. Porque para la gente en general lo soy. Entonces, y los aplausos son una droga pero que engancha, ¿no? Esa droga del aplauso tiene su momento fundamental y solo puedo contar como anécdota que en alguna circunstancia, cuando ha terminado una función de enorme éxito y todo el mundo piensa que eres el protagonista y que el centro del mundo está en ese momento apuntando hacia ti, luego te vas y te vas a un hotel y posiblemente estés solo. ¿Qué pasó? Si no sabes diferenciar muy bien la parte profesional de tu vida personal, puedes entrar en una ansiedad por mantener ese nivel de actividad o de intención, de intensidad en tu vida que te lleva prácticamente a la destrucción, ¿no? Entonces, yo sé diferenciar muy bien quién es Carlos Álvarez y quién es el personaje. Sé que esto es un trabajo. Yo no pico, no llego al trabajo y pico en el reloj de la empresa, pero prácticamente mis jornadas de trabajo son de 8 horas o más. Entonces, sé muy bien lo que significa. Y cuanto más experimentado soy, más disfruto de cada uno de los momentos, que significa no solo aquello que el público ve, sino fundamentalmente aquello que no ve, que es la forma en la que yo soy capaz de abordar la música y desde un compositor que en un momento determinado, sin contacto conmigo, creó una línea melódica, eso ha llegado hasta mí y yo soy capaz de darle vida de nuevo. La música sin interpretación no existe. Luego, claro, por favor, vengan al teatro. Vengan al teatro. Los necesitamos. Ustedes a nosotros y nosotros a ustedes. Iniciamos
la segunda parte de este programa de ¿Quién es quién? Con el cuestionario. La primera pregunta, un recuerdo de la infancia. Un recuerdo de la infancia, ir desde mi casa hasta el colegio y encontrarme 500 pesetas del año 72. ¿Rico? Absolutamente, absolutamente. De pequeño, ¿qué quería ser Carlos Álvarez? Yo sé que está muy vinculado a la música desde prácticamente los 7 años, en el cole, en la escolanía, pero también sé que inició la carrera de medicina, Efectivamente. así que no sé si de pequeño lo tenía claro o no. Lo tenía clarísimo. Con 4 años yo había decidido, no sé por qué, que quería ser médico. En mi casa no hay tradición universitaria, yo he sido el primer universitario y no sé, posiblemente la forma de relacionarme con la gente, un afán de investigación que siempre he tenido, la curiosidad y bueno, cuando yo proponía ser médico, en casa se espantaban un poco porque no sabían de qué manera encauzar esa vocación, ¿no? Y realmente era mi vocación. La decisión de convertirme en un cantante profesional fue posiblemente la más dura a ese nivel. ¿Y qué aprendió de sus mayores? 2 cosas fundamentales. Primera, el respeto. El respeto por la gente mayor, el respeto por la experiencia. Y segundo, a tener un criterio, porque en todo caso en casa fomentaron la necesidad de tener mucha información, ser capaz de analizar esa información, metabolizarla y a partir de ahí, si tienes que tomar decisiones, asumir la responsabilidad que conlleva esa decisión. Y para eso es absolutamente necesario un criterio. Entonces, bueno, yo invito a que la gente haga ese tipo de esfuerzo porque finalmente sabes perfectamente lo que quieres y no te pueden inducir a cometer un error cuando sabes cuál es el objetivo fundamental. Sí. Un color. El azul. Un sabor. Un sabor, el del gazpachuelo de mi madre. Qué bueno, el gazpachuelo, ¿verdad? ¿Y una película? Una película. Mira, hay una película que me impactó siendo pequeñito y que vi por casualidad, porque íbamos a ver otra, y fue Jesucristo Superstar. Bueno, yo cantaba ya en ese tiempo, cantaba en la escolanía, y era muy impactante ver un musical grabado, hecho película. Uh-huh. Y fue fundamentalmente por las voces y la forma en la que se trataba de teatro dentro del teatro, porque llegaba la compañía, sí, formaban toda la película y después se terminaba dejando el personaje que hacía de Jesucristo allí, uh-huh, tirado, ¿no? Eso a veces nos pasa también en el escenario. Y una canción, esta es difícil. Porque claro, una canción que no tiene por qué ser ópera, a lo mejor, no sé. La verdad es que no es fácil. Hay muchas canciones que forman parte de mi vida, pero yo creo que, y tiene que ver con la sensación de que seguimos siendo el mismo adolescente que éramos, con más madurez, con más experiencia, pero las necesidades y las inquietudes siguen siendo prácticamente las mismas. Y entonces yo me siento muy identificado con una canción de golpes bajos, que luego se ha convertido en una especie de himno que ya dijo Bertolt Brecht, malos tiempos para la lírica. Y bueno, como está también un poco relacionado con mi trabajo, esa canción me gusta mucho. ¿A qué dedica el tiempo libre, ese poquito que queda? La verdad es que soy un lector desde muy jovencito y me encanta leer. Ahora soy mucho más selectivo. Cuando era más joven leía novela y prácticamente cualquier cosa que cayera en mis manos. Pero la poesía, el ensayo, el teatro, eso me gusta mucho. El ensayo científico me parece que es muy importante. Y también el tener una visión de la actualidad. Soy alguien que, junto con la lectura, observa el mundo a través de la información, en cualquier medio, y creo que eso es muy importante. ¿Lo que más aprecia de los demás?
La honestidad. Y por contra, eso que detesta de los demás. Si existe un sustantivo que sea el antónimo de honestidad, ese. Yo creo que el ser deshonesto posiblemente sea lo peor que nos puede suceder. Uno puede actuar en algún momento impulsado por alguna idea que no es la normal, pero racionalizado. Hacer algo malo a sabiendas posiblemente sea lo peor. Sobre todo yo creo que conlleva muchas otras cosas negativas, ¿no? Sí, alrededor. sin duda. ¿Alguna virtud de Carlos Álvarez? La puntualidad, quizá. Soy alguien que quizá obligado por la forma en la que tenemos que abordar el trabajo, intento ser puntual, fundamentalmente porque he aprendido y he hecho una frase que tomé por ahí, la he hecho mía: cuando eres impuntual le estás robando el tiempo a la persona con la que has quedado y ese tiempo nunca se lo vas a poder devolver. Una buena idea. Para que seamos puntuales, Sin ¿no? duda. Porque tenemos fama, los andaluces Sí, en general, ¿no? bueno, quedamos entre ya nos las vemos. 5:30 y las 8, ¿no? Hemos hablado de virtudes, ¿algún defecto de esos confesables? Sí, soy alguien airado. Sí, la ira, que es además un pecado capital, me puede, pero es una ira momentánea. Luego tengo una mala memoria estupenda para el agravio. No soy alguien que mantenga una situación así contra alguien durante un tiempo que es innecesario, porque además no sirve para nada. Hombre, al final yo creo que es peor para el que lo está sufriendo. Sí, claro, te lo comes todo. ¿Y manías tiene? Manías, no, quizá el orden, porque me parece que es una forma que facilita la vida a los demás, ¿no? El saber que hay un sitio y un momento para cada cosa o para cada circunstancia. Y en todo caso, dedicándome a lo que me dedico, que son los escenarios, sería de una torpeza enorme tener algún tipo de superstición, así que ninguna en absoluto. ¿Cuál es su palabra favorita? O una de esas palabras que cuando la escucha surge la sonrisa seguro. Una palabra con la sonrisa. Quizá amistad. Amistad hace que la sonrisa aparezca inmediatamente, porque sirve para rememorar. Y entonces tengo la suerte de tener un montón de amigos de verdad. Y por contra, una de esas palabras que cuando la escucha salta esa alarma interior que todos tenemos. Sí, hombre, hoy en día, y espero que sea transitoria, más de lo que podamos augurar, crisis. Yo creo que es el momento de tenerla presente, pero dejar de hablar de ella y ponernos manos a la obra. Lo de ocuparnos en vez de preocuparnos. Sin duda. La preocupación es algo anterior, ¿no? Entonces, ocuparnos sería lo mejor. Si no se dedicase a la ópera y tampoco se hubiese dedicado a la medicina, ¿hay alguna otra profesión que le hubiese gustado ejercer? La verdad es que no lo sé, no me lo he planteado nunca. También te puedo decir que durante el tiempo de paréntesis, de incertidumbre sobre cuál podía ser el futuro de mi profesión, cuando tenía la lesión en la cuerda vocal derecha, tuve la oportunidad de acercarme a algo que para mí es fundamental, y es la educación de otros a partir de mi propia experiencia. Y entonces, bonito, ¿no? Esa parte pedagógica a mí me gusta. Me gusta, y creo que es además la única manera de poder transmitir información de primera mano entre gente que tiene una experiencia y pertenece a una generación, y aquellos que tienen la necesidad de poder adquirir en algún momento algo que no sea meramente teórico, ¿no? Y eso se convirtió en una opción y podría ser también algo a contemplar en el futuro.
Y por contra, una profesión a la que no se dedicaría nunca, por lo que quiera que fuera. Pues la verdad es que creo que cualquier actividad, incluso aquella que puede parecer más denigrante, sin que haya un efecto negativo en otros, el daño a terceros, habría que descartarlo, pero estaría dispuesto a hacer cualquier cosa. Yo siempre digo que no tengo anillos que se me caigan de las manos y creo que mi capacidad me permitiría hacer cualquier cosa. Ahora sí entramos en la última tanda de preguntas de este cuestionario. Si tuviera que decidirse lo mejor que ha hecho hasta la fecha de hoy, ¿qué sería? Quizá no tendría que ver con lo profesional y sí tendría que ver con una actitud personal de empatía, ¿no? Yo creo que al ponerme en la piel de los demás soy capaz de mantener una actitud de normalidad absoluta. Soy alguien que pertenece a la sociedad en la que vivimos y posiblemente eso hace que para mí la vida sea más fácil, que se la pueda facilitar también a los que están a mi alrededor, y sabiendo además que soy una persona privilegiada porque hago lo que quiero, en las condiciones que quiero, cuando y donde quiero, poder echar una mano a los demás posiblemente sea lo que me redime de una vida de, digamos así, posible evasión de la realidad, ¿no? Cuando te subes al escenario no eres tú y sin embargo en el momento en que salgo vuelvo a ser yo, consciente de todo lo que significa ser quien soy. Curioso, ¿no? Y complejo, ¿verdad? Absolutamente. Imagine que está así como estamos ahora, pero con Dios. Ajá. ¿De qué le gustaría hablar con él? Ay, sería difícil porque no soy creyente. Entonces, imaginemos, no sé, si no con Dios, con su representante en la tierra, ¿vale? Por ejemplo. Sí, quizá me gustaría saber hasta qué punto uno puede mantener la creencia interna en algo que no existe. Eso me encantaría saberlo, porque es una duda. Y no siendo creyente, leo mucho sobre religión, sobre filosofía, ética, y creo que hay que mantener una actitud positiva. Si hay que ser algo, es ser bueno. Estoy orgulloso porque la gente que me rodea, mi familia, mis amigos, son buenas personas. Y entonces, y ahora retomando la idea de Dios, sí me gustaría saber por qué el mal existe. A lo mejor me podría responder. Pues ahora sí, llegamos a la última pregunta de este cuestionario. ¿Cómo le gustaría a Carlos Álvarez que lo recordasen? Así, tal cual. Sí. Sí, la verdad es que a mí me gusta cuando veo la sonrisa de alguien que me encuentra en el supermercado o cuando he estado en el hospital hablando con la enfermera que me atendía y estábamos hablando de por qué la sociedad es así. Y bueno, posiblemente ese recuerdo, yo sé que mi trabajo tiene una cierta trascendencia artística, social, pero me siento mucho más cómodo cuando la gente o me llama Carlitos, entonces estamos en el círculo más cercano, o se acercan a mí con muchísimo respeto, con muchísimo afecto, y me ven como alguien absolutamente normal. Pues Carlos, muchísimas gracias por atendernos, que vaya todo maravillosamente bien. Muchas gracias. Y que nos veamos pronto y ha sido sigamos contándonos cosas. Ha sido un verdadero placer. Gracias. Un gusto.